Una alegría de poder, una alegría de poder compartir nuevamente, ¿cierto? En esta lección ya de esta última clase de este ciclo. Le damos gracias al Señor por su amor, su misericordia. Espero que hayan tenido unos lindos días de descanso en estos días, así que le damos gracias al Señor. Vamos a tener un momento de oración para comenzar esta lección. Y por ahí vi que está el pastor Carlos Caro por ahí, para que nos guíe en una oración para comenzar. Amén. 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 Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la vida, la salud, este día que nos has dado. Y este tiempo también, oh Dios amado, de poder reunirnos, Señor, en tu nombre, para poder Amén, atender, Señor. Padre, a tu palabra. Bendecimos este tiempo, las vidas, los corazones, Sí, Señor. principalmente, Señor, la vida de nuestro hermano Germán, que va a dictar esta clase. Rogamos que tu gracia, Señor, Gracias, Señor. Padre, tu ciencia, tu sabiduría, tu entendimiento que viene de lo alto, Señor, pueda descender sobre él y sobre cada uno de nosotros, para así ser edificado a través de tu palabra. Sabemos que tienes propósito, oh Dios de gloria, y en todo queremos que tu nombre sea glorificado, tanto en nuestras vidas como en aquellos que oirán tu palabra el día de mañana Jesús. cuando podamos compartirla. Gracias te damos por todo. Nos sentimos ya edificados por la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bien, hermanos, aquí tenemos esta lección que es maravillosa porque esta es una de las temáticas, una de las materias que tiene que ver con con una de las ramas de la teología sistemática, que es la marteología, ¿cierto? Amartia es bueno, pecado, errar al blanco, falta. Esto es una palabra griega. Y logos, estudio, por cierto, estudio acerca del pecado, que también estudia, ¿cierto?, su origen, su naturaleza, su transmisión, sus consecuencias, todo lo que tiene que ver con con el pecado. Bien, aquí tenemos en la introducción que tenemos en nuestro material, ¿cierto? De lección 5 el pecado y sus consecuencias. Tenemos allí como Dios de sí mismo da a conocer que todo lo que había hecho era bueno, después de haber creado, ¿cierto? Todas las cosas, especies, todo, el tema ambiental, ¿cierto? Y también, obviamente, al hombre, al ser humano, ya que ahí en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Él vio que lo que él había hecho era bueno, de sí mismo, de primera persona, ¿cierto? Reconoce que todo era bueno y y todo era perfecto. Y en cuanto aquí vamos a tratar sobre todo del hombre, ¿cierto? Y de sus pecados, el hombre al que había hecho Dios era perfecto. Él creó al hombre, ¿cierto? En un estado de santidad perfecta. Era una creación pura, el hombre sin vicios, en un estado de inocencia. No había conciencia de pecado, ¿cierto? Nada, nada absolutamente de eso, porque así lo dice la palabra, ¿cierto? Dice que y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque ellos estaban en un estado de inocencia, de perfección pura, así que era todo perfecto, ¿ya? Fue creado en un libre albedrío también el hombre para que hiciera el bien, no para que, no para que no recibió este don para que pecara, sino para sus buenas obras, pero como vamos leyendo allí, ¿cierto? Dentro de todo este estado de santidad, se explica allí que al comienzo allí, ¿cierto? Del verso en Génesis 2:25, explica que Adán y Eva eran completamente inocentes y libres de pecado, ya que desde su creación fueron ellos perfectos. Esto solo, este versículo aquí en Eclesiastés 7:29, esto solo he hallado que Dios hizo
recto el hombre, pero los hombres anduvieron en busca de muchas artimañas. Sin embargo, observamos en toda la historia de la humanidad que todo el escenario de nuestra existencia no es tan excelente como al principio. Bueno, todo cambió, ¿cierto? Por el pecado del hombre. El hombre fue puesto en un estado probatorio, y eso lo dice la palabra, ¿cierto? Que en el huerto fue puesto en un estado probatorio. Parecía todo parecía todo fácil porque simplemente el hombre no debía comer de un árbol. Eh, por allí en el capítulo 2 de Génesis, verso 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, ¿cierto? De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. No debía comer solamente de un solo árbol, ¿ya? No, de una sola ración no debía comer. Mientras que cuando cierto Satanás en la serpiente tienta a a la mujer, él cambió todas las cosas y le dice a la mujer con que Dios ha dicho no comerás de todo árbol, pero Dios no le había dicho eso, ¿cierto? Le había dicho que de un solo árbol no podía, no podía comer. Parecía todo fácil, ¿cierto? Fue puesto en un estado probatorio y bueno, el hombre y la mujer fallaron, ¿cierto? Y cayeron. Esa fue la realidad, ¿ya? Entonces ese gran dilema del mal siempre ha sido un asunto de discusión en la sociedad, en la política, en la teología, en la filosofía, ¿sí? Con el propósito de enfrentar la fuerza del descontrol del mal, las naciones del mundo crean y reestructuran sus legislaciones y estatutos y condenan la transgresión de estos, inclusive tan solo aspirando a cumplir el principio de no daño, porque no hay control sobre el mal y sobre el pecado de la humanidad. No hay forma. Aquí lo explica específicamente, ¿cierto? Lamentablemente no existe ni existirá mecanismo humano que puede derrotar e impedir la práctica innata del pecado en la humanidad. Esta palabra innata, ¿cierto? Nos ayuda bastante porque esta es una palabra que tiene que ver con el pecado y que viene con el ser, viene de innato, viene de nacer, ¿cierto? El pecado viene con la persona. Es como decir, es algo con natural, es algo congénito espiritualmente hablando, viene con la persona, es inherente, aunque casi no es la palabra perfecta inherente, porque inherente es unido, pero más innato, viene, nace con con la persona. Es como decía este David, ¿cierto? Que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Venía desde el vientre ya ¿cierto? Con la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Por ahí entre los siglos, a final del siglo cuarto, del siglo quinto, por allí vemos esta pugna teológica, ¿cierto? Religiosa entre Pelagio y también San Agustín de Hipona, en que Pelagio, ¿cierto? Decía que no era necesario la gracia, simplemente las personas con el esfuerzo personal podían salvarse. También apoyaba el desarrollo de su teología y decía que el hombre podía vivir en completa y absoluta libertad y no había necesidad de la gracia para la salvación. ¿Ya? Negaba la doctrina del pecado original, por ende, negaba que el hombre venía pecador y que lo de Adán fue tan solo un accidente. ¿Ya? Entonces refutaba todo lo que realmente la Biblia decía. Bueno, ahora usted dirá, ¿por qué importa tanto lo que decían estos hombres? Importa porque entre el siglo cuarto, siglo quinto, por allí, y al principio del siglo quinto, después de los padres, después de los apóstoles y después de los padres apostólicos o posapostólicos, la realidad es que se formulaban muchas doctrinas, puesto que se estaba empezando a interpretar la palabra, ¿cierto? Y no todos tenían la capacidad de tener un material bíblico, de manera que estos hombres daban lugar a que sus materias sean conocidas, sean oídas, pero a raíz de esto era tan importante que aparecieran, pero por allí apareció cierto San Agustín de Hipona y él decía lo contrario, decía que el hombre desde que una vez que pecó ya poseía el pose pecare, podía pecar, ¿cierto? Inclusive aún más.
Poseía el non posse, non pecare. No podía no pecar. El hombre ya, de una vez que pecó, estaba condenado al pecado, ¿cierto? No puede no pecar. Esa es la realidad. Y lo vemos hoy día, que es una realidad también, ¿cierto? Y se contraponía a esta idea de Pelagio, que esa, digamos, ese desarrollo de esa teología fue condenada por allí en el concilio de Éfeso, por allí en 1430, es decir, el 430 después de Cristo, ¿cierto? El 430 después de Cristo, bueno, fue condenada esa herejía, ¿ya? Bueno, los concilios marcaban cosas importantes porque, como sigan promoviendo las escrituras, nada era creado, pero sí en alguna manera eh, se difundían eso, ¿cierto? Así que eso es importante considerarlo, que todo esto, bueno, hoy en día, en nuestra condición que estamos nosotros podemos también no pecar, pero sí también a veces podemos hacerlo, ¿cierto? Por ahí en Primera de Juan, capítulo 1 verso 8 al 10 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, el Señor Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra. ¿Ah? Pero si decimos también que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque en realidad dice la palabra que todos hemos pecado, ¿cierto? Todos hemos pecado. Eh, de manera que es algo que también nos llama a estar alerta, porque nos condiciona, ¿cierto? Aunque somos hijos de Dios, pero nos condiciona, ¿cierto? Porque quedan vestigios de esa vieja naturaleza. Está la carne, está el diablo, está el sistema mundano, que también allí todo eso juega en contra de nosotros, y todavía estamos en un cuerpo que se corroe físicamente, moralmente, ¿cierto? Y si no estamos muy cerca de Dios, probablemente vamos a pecar. Pero bueno, que Dios nos ayude en ese sentido, ¿cierto? Para no hacerlo. Pero cuando estemos con el Señor, ¿cierto? Después de la resurrección, la transformación o la glorificación, ¿cierto? Decía por allí San Agustín que poseeremos el non posse pecare, no poder pecar. Va a haber poder para no pecar, porque ya habremos dejado, ¿cierto? Este cuerpo corruptible. Así que esto es innato, viene con uno. Es imposible que una persona no venga pecadora. Es así. Así que eso tengámoslo claro. Todas estas doctrinas se fueron definiendo en esa época, bueno, en esos siglos. Por eso después nacieron también otras herejías. Estas herejías fueron primitivas, pero después se fueron modernizando con otras, que los vemos hoy día reflejados en las falsas religiones que hay, o digámoslo así, en las sectas que comúnmente conocemos. Así que, pero la palabra siempre va trazando todo. Dice que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Así que Pelagio estaba mal, ¿cierto? Decía que lo de Adán fue un accidente. Pecó él, pero las nuevas generaciones no vienen con el pecado original, que fue la desobediencia. Pero en realidad todas las personas vienen en consecuencia del pecado. Eh, por allí tenemos también eh, definición del pecado. Las Sagradas Escrituras en toda su extensión hablan o mencionan acerca del pecado, tanto la acción como a sus ejecutores. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea jata también tenemos allí, ¿cierto? Jata, ¿cierto? Ujú. Es referida a pecar, ¿sí? Es referida a pecar o pecado, como en Génesis 26. Por allí tenemos Abraham, ¿cierto? Abimelech, cuando Abraham iba ya comisionado por Dios y, y él dice que su esposa es su hermana, aunque en realidad era su hermana, ¿cierto? Eran del mismo padre, Sara. Y él dice a este hombre Abimelech que es su hermana y bueno, Dios ahí le avisó a este hombre que no la tocara y que no peque contra Dios, porque si no podía ser muerto. Ahí aparece la palabra pecado.
absolutamente pecado. Éxodo 16:10, ¿cierto? La plaga de las langostas también por ahí en la octava plaga. También allí el faraón reconoció que había pecado contra el pueblo y había pecado contra Dios al no dejarlos salir, aunque después Dios endureció su corazón de este faraón y bueno, también tuvo juicio allí. Pero también habla de la palabra pecado, en cuanto allí hace término que aparece jatá, ¿cierto? También tenemos otro término allí, hermanos, que eh, aparece allí allá, usado en Isaías 1:2 también. Por ahí dice, crié hijos y los engrandecillos se rebelaron contra mí. Habla de transgresión, ¿cierto? Y rebelarse contra Dios, que es pecado. En todo caso, el Antiguo Testamento nos muestra claramente todo esto que es transgresión y pecado. Por allí también en Números 14:41, ¿cierto? Cuando el pueblo se rebeló contra Dios, cuando fue Dios envió a los espías, tenemos que recordarnos por allí cuando envió a los espías a ver la tierra, ¿cierto? La tierra que fluía leche y miel, la que iban a poseer, y bueno, 10 de ellos trajeron malas noticias, 10 espías, dos trajeron buenas noticias, Josué y Caleb, esa historia la conocemos. Y bueno, el pueblo allí pecó contra Dios, fueron muertos los 10 espías y también el pueblo se rebeló contra Dios. Ahí también hay esa palabra tiene que ver con ese tipo de pecado, de rebelarse contra Dios, es transgredir. eh, Rebelión es pecado también. Así que nosotros tenemos que tener claro esa palabra. Por allí también tenemos en el Nuevo Testamento, Romanos 1:18, emplea la palabra ariquía, ¿cierto? También, por allí la utiliza, que es también, también de impiedad. Ahí trata de impiedad. Y luego tenemos de Juan 3:16 usa la expresión apeiteos, refiriéndose a una desobediencia deliberada a la voluntad de Dios. También tenemos estos casos. En términos concretos y teocéntricos, ¿cierto? Teocéntricos o cristocéntricos o bibliocéntricos, como queramos decirlo, el pecado debe definirse como una transgresión de la relación de Dios, creador, con el nombre, ¿cierto? Con el nombre. La soberbia del hombre en desear autodominarse, ser autónomo y no vivir para servir de su creador es la expresión más simple del pecado. Entonces, esa sería alguna definición, ¿cierto? La transgredir esa relación con Dios. Ese sería uno de los. También podríamos definirlo de un modo teológico, el pecado es la transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad con la ley moral de Dios. Sea esto en disposición o en estado también, ¿cierto? Bueno, esa palabra también de errar al blanco, pecado, aparece unas 174 veces en el Nuevo Testamento y unas 71 veces también en la epístola del apóstol Pablo. Bien, errar, errar al blanco, eh, pecado. Tenemos aquí algunas, también existen algunas teorías y tendencias que tal vez se desconocen, pero tergiversan y subestiman la naturaleza del pecado, tales como el ateísmo, por allí, ¿cierto? Dice, al rechazar la existencia de Dios, por consecuencia también rechazan la existencia del pecado, ya que es una acción contra Dios. Bueno, si no se cree que existe Dios, menos se va a considerar el pecado, ¿cierto? Porque es una acción en contra de Dios. Pero la palabra, ¿cierto? Es clara, que no, es la actitud de aquellos que se han corrompido, ¿cierto? Hacen obras abominables. Como dice la palabra, no hay quien haga el bien. Y como dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿cierto? Siempre la palabra va a destronar a todas estas herejías que han aparecido con el tiempo o que se van innovando o se van renovando en otras que están por allí. También el determinismo refuta o rechaza, ¿cierto?, la existencia del libre albedrío y apela a que todas las acciones, ya sean buenas o malas, están subordinadas a circunstancias externas a nuestra voluntad. Por tanto, nadie debería ser
enaltecido en sus buenas acciones, ni castigado por aquellas malas acciones. Bueno, apela a que cierto las acciones, ya sean buenas o malas, están subdestinadas a las circunstancias. Que una persona de acuerdo a esas circunstancias es mala o es buena. Esto por allí un filósofo y pedagogo también, Jean Rousseau, un francés, él decía que por naturaleza el hombre es bueno, es pacífico, y que son las circunstancias externas, ya sea la sociedad, el ambiente donde vive, donde se desarrolla, donde nace, ¿cierto? Que lo hace malo, pero, o que lo hace pecador. Pero en realidad, bueno, la palabra nos dice otra realidad, nos dice otra realidad, que la persona a lo que nace ya teniendo algún sentido común, el niño, no sé, 6 años, 7 años, ya empieza a hacer cosas malas, ¿cierto? Empieza a pecar, no hay que, a nadie se le enseña a pecar, nace con esa condición, de manera que son opiniones, ¿cierto? De, de algunos filósofos, pero que todo esto, ¿por qué importa, hermano? Importa porque siempre esto va evolucionando y va llevando gente al infierno, porque antes cuando se estaban formulando, no creando, la palabra siempre ha estado, todos estos hombres que creaban algunos sistemas pedagógicos o digamos teológicos, decía que mucha gente le crea, porque en ese tiempo no todos podían manejar las Sagradas Escrituras, ni todos tenían las Sagradas Escrituras, ¿cierto? No estaban eh, compactadas como lo están hoy día. Entonces, que uno de estos hombres, monjes, cree un sistema teológico, esto hereje, conducía a muchas personas y atraía a muchas personas y las conducía a estos errores. Entonces, por eso las tratamos de comunicarlas de alguna manera para que podamos ir comprendiendo que hoy día en alguna manera también se ve esto, ¿ah? A veces nosotros como estamos siempre introducidos en las iglesias no lo vemos, pero afuera existe. Y es bueno tener idea de esto para apelar siempre a la palabra de Dios y con ellas combatir todas estas herejías, ¿cierto? Toda esta apostasía que se levanta. También tenemos allí otro, el hedonismo, también no condena el pecado, esta teoría, ¿cierto? No conviene al pecado, propone el placer, evita sufrimientos como el mayor propósito en la vida del ser humano. Establece que las acciones deben ser regidas por la pregunta, ¿me producirá placer o no? ¿Cierto? ¿Es justo? Es como dejar al azar las cosas y que la persona se guíe por eso. pero, pero la palabra es clara, ¿cierto? Y nos llama a que el placer está en este mundo, ¿cierto? Pero la palabra dice, no améis al mundo, ¿cierto? Ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo proviene del mundo, ¿cierto? Y no del Padre, ¿cierto? Y el mundo pasa, ¿cierto? Y sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, como dice la palabra, permanece para siempre, ¿ya? Entonces, este hedonismo propone eso, a que la persona simplemente se sienta bien, no condena el pecado. Dicen que a veces estas técnicas los utilizan los psicólogos, los psiquiatras. He escuchado, de primera persona no lo he visto, pero dicen que utilizan mucho este sistema, que le dicen qué necesitas, qué te falta, te sientes bien con esto, ya haz eso, o haz esto otro, ¿ya? El hedonismo. Pero la palabra dice otra cosa, ¿cierto? El hedonismo se enfoca más bien o se centra en la maximización del placer y en la minimización de la experiencia del dolor, del sufrimiento, ¿ya? Eso lo minimiza y maximiza el placer. Y eso sabemos que para muchas personas se sienten bien haciendo eso. Pero la palabra dice todo lo contrario. También tenemos la ciencia cristiana, establece que el pecado no existe, sino que el mal aparece solo por ausencia de lo bueno. Propone que aquellos que creen en la existencia del pecado están errados mentalmente. También otra, cierto que no
no concuerda de manera absoluta con lo que nos dice la palabra. Por allí teníamos otra, a modo de complemento, que tenía yo aquí a mi lado, que también es el fatalismo, que no aparece allí, pero se lo añado, el fatalismo que enseña que el pecado es una necesidad, que no podemos escapar de él y en consecuencia debemos acomodarnos a su presencia. Mira, esto puede pasar a algunos que dicen no puedo, ¿cierto? Como cuando el apóstol decía, eh, lo bueno que quiero hacer no puedo y lo malo que no quiero, eso hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Una cosa así, ¿cierto? Pero bueno, Dios lo puede hacer, es así. Entonces eso apela a eso, pero la palabra también, por supuesto, todo esto, estas teorías, hermanos, es lo opuesto a a la declaración siempre de la Sagrada Escritura y al supremo amor redentor de nuestro Dios, ¿cierto? Manifestado en Cristo y en todas sus bienaventuranzas hacia el hombre, porque él mismo declara, dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No puede la persona ser presa de teorías como esta, ¿cierto? Que enseñan que el pecado es una necesidad y no se puede escapar de él, y más bien hay que acomodarse a él. Eso es también, son todas estas herejías que se levantan, se han levantado en medio del tiempo, pero que hoy día, digámoslo de una manera moderna, suele aparecer. Pero bueno, para eso está la palabra, las palabras del Señor también, que es muy importante. ¿Ya? Tenemos aquí también el origen del pecado. Muchas teorías y dudas surgen en torno a quién creó o configuró el pecado como tal. Decir que Dios pudo crear el pecado es completamente errado. Uno de los atributos de Dios es la santidad, por lo que no puede estar cerca del pecado. Por ahí parece un maravilloso versículo porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Ya? Entonces, es importante esto. Aquí que podemos detenernos un poquito en este, en este sentido, porque, bueno, en cuanto a lo que dice allí, al origen del pecado, el origen del pecado está realmente envuelto en alguna oscuridad. Es uno de los misterios bíblicos que no han sido revelados. Eh, Así que nosotros sabemos que comenzó allí, pero cómo nació, el tema es que no ha sido revelado cómo nació en el corazón de Satanás, cómo abrigó su corazón el pecar. Eso no está explicado ni en la Biblia, ni los más grandes exégetas podrán decirlo porque no aparece. Cómo nació? Y creo que esto nunca más va a ocurrir en la historia, ¿cierto? De la humanidad en que un querubín, un ángel, se revele de esta manera. Pero pasó, ¿cierto? De manera que, por eso aquí también apunta bien a que algunos pueden decir estaban los decretos de Dios, pero allí es cierto, uno de los atributos de Dios muestra bien que es la santidad. Entonces, por lo cual Dios no puede estar cerca del pecado, así que no fue. Algo, algo ocurrió allí que no está para que nosotros lo podamos entender, pero ocurrió. Entonces, digámoslo así, el origen del pecado, el origen, como nació en el corazón de este ángel de luz, que era, es cierto, eso está envuelto ahí en la oscuridad, no se sabe. Es un misterio no revelado. Pero sí nos da insinuaciones aquí la palabra. Dice, bueno, el pecador tiene acceso a Dios única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que le hace aceptable para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Las escrituras acusan a Adán del ingreso del pecado y muerte en la humanidad. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, la relación que nos presenta Génesis 3 de la caída de Adán, protagonizada en forma astuta por Satanás, en forma de serpiente, nos revela un antecedente muy importante: el mal ya existía. Sí, eso es lo que nos revela, ¿cierto? Que el mal empezó allí, el pecado empezó allí en el cielo y después se produjo obviamente en la tierra. Y lo vemos en la vida
de este primer matrimonio allí en Adán y Eva. Si bien es cierto que en Génesis no relata el episodio previo a la creación del universo o, de la o del pecado, ¿cierto? Es muy probable que Ezequiel, bueno, aquí en Ezequiel 28, ¿cierto? Eso es lo que le quiero decir, que ahí no, tenemos una insinuación acerca de la entrada del pecado en el corazón de Satanás, como también su introducción en la raza humana. Aquí en Ezequiel 28, allí tenemos, ¿cierto?, la profecía y lamentación del profeta contra el rey de Tiro. Y bueno, podrían buscarse distintos candidatos, aparte del rey de Tiro, a quien se le estaba dando esta profecía, Ezequiel 28, eh, pero el candidato que más se acerca a todo esto es Satanás, ¿cierto? Es es el diablo, porque lo vemos allí en la palabra de Dios, ¿cierto? Por ahí en Ezequiel 28, si tienen su Biblia por allí, hermanos, eh, pero aquí tenemos en Ezequiel capítulo 28, versos 13 al 16, para no leer tanto. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Obviamente, aunque era un ángel de luz, pero era creado, era una creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus multitudes, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Ya? Entonces por allí nos muestra una insinuación clara, ¿cierto? De este, de este querubín, ¿cierto? Que no tenía paralelo, ¿cierto? En hermosura, en sabiduría, en perfección, en su habitación, no tenía paralelo, pero también en ese paralelo él también no quería ocupar obviamente el lugar de Dios. Por allí en Isaías también tenemos, en Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías capítulo 14, por allí veamos desde el verso 12 al 15 más o menos. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Bueno, allí también, ¿cierto? Aquí vemos en Isaías 14, ¿cierto? La profecía en contra del rey de Babilonia y también, ¿cierto? Insinúa a este personaje sobrehumano de Satanás. Y creemos que trata de su caída y de la rebelión de Satanás en contra del Altísimo. Y Satanás allí muestra un rol falsificador, ¿cierto? El yo tácito, ¿cierto? Por allí dice, subiré, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono. Ujú. Sobre las alturas yo, o diciendo yo más bien, de las nubes subiré y seré semejantes a él. Entonces, semejante al Altísimo. Entonces vemos este concepto de pecado nació allí, en esa presencia, en esa altura, antes de llegar a la tierra, así que estaba. El tema para nosotros nomás es que ninguno lo va a poder descubrir, al menos que Dios lo diga, y si cuando estemos en su presencia lo dirá, si Él quiere, que no sabemos cómo nació eso en el corazón de Satanás, ¿cierto? De rebelarse contra Dios, de querer ocupar el lugar. Creo que ni Adán, el primer hombre, se describe,
se describe como describen a este querubín, ¿ah? Lo describen lleno de hermosura, lleno de sabiduría, lleno de todo, ¿cierto? Perfecto en todo. Ni Adán se le da esa connotación a ese lenguaje floreciente que se le da a este personaje sobrehumano, ¿cierto? Que llegó a ser Satanás, el diablo. Lo que no sabemos cómo es nació en su corazón eso, pero el pecado fue real, ¿ya? Y luego llegó a la tierra. Bueno, es así, es este personaje sobrehumano, ¿cierto? Que está basado y en esta profecía, en estas profecías, eh, que también debemos reconocer que este personaje, ¿cierto? Satanás no solo posesionó a estos reyes, ¿cierto? La maldad, ¿cierto? Los sanguinarios estos reyes, posesionó a estos reyes en el pasado y también se posesionará del anticristo en el futuro, en el clímax de todo lo que vendrá, ¿cierto? Eso lo sabemos, eh, este, este personaje sobrehumano. Pero allí está más o menos el origen, ¿cierto? El origen del pecado. Habría que leerlo ahí cuando tenga tiempo usted, hermano, lea con más calma estas profecías que alcanzan a esta condición. Y entonces allí tenemos, y en el verso estamos allí en origen del pecado. Una vez en el huerto de Edén, Satanás se aproxima a Eva con la propuesta de comer de un árbol que le haría como Dios. Al acceder a este ofrecimiento de la serpiente, junto a Adán se transforman en pecadores, con lo que automáticamente ingresa al pecado la humanidad. Pero no se detuvo allí porque con ese primer pecado Adán se convirtió en esclavo del pecado. Ese pecado trajo consigo una corrupción permanente, una corrupción que dada la solaridad de la raza humana tendría un afecto no solo en Adán, sino también en todos sus descendientes. Y eso es verdad, queridos hermanos, porque recordemos que este pecado pasó a todos, como dice la palabra, ¿cierto? En Adán todos son pecadores, como leíamos allí. Y bueno, y este pecado de Adán se le imputa, ¿cierto? Se le atribuye, se le acredita a toda la humanidad. Adán pecó y luego todos pecaron, todos son pecadores. Se le imputa a toda la humanidad, se le acredita. Imputa significa que se le atribuye también. Y bueno, así también, después que se le atribuye a la humanidad, después todo este pecado se le atribuye también, se le imputa a Cristo, ¿cierto? Se le fue imputado a Cristo, porque recordemos que así dice la palabra, que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Se le imputó a la humanidad y luego todo este pecado se le imputa, se le atribuye, se le acredita a Cristo, y Cristo cargó con nuestros pecados, ¿cierto? Todos esos pecados Él los cargó y fue a la cruz, ¿cierto? Y luego que Cristo fue imputado con esos pecados y pagó por nuestros pecados, el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad, como dice la palabra, luego que Él hizo la obra, el sacrificio, se nos imputa a nosotros, se nos acredita la justicia de quien pagó en la cruz, de Cristo. Se nos atribuye a nosotros, se nos acredita la justicia de Cristo. Dice la palabra, el que no hizo pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuimos hechos justicia de Dios, pero en Cristo. Él pagó y Él nos atribuye esa justicia, cosa que nosotros no hicimos nada. Éramos pecadores, pero Cristo hizo todo. Así que imputar significa eso. También se le llama el pecado imputado, pero también el pecado heredado, que también aparece más adelante, ¿cierto? El pecado imputado es que el pecado viene directo, no importa el tiempo, el lugar en que la persona nazca, viene pecador, directamente de Adán le viene el pecado. En cualquier lugar donde nazca y de la familia que nazca, en el país que nazca y en cualquier tiempo que haya nacido, nace pecador, ¿cierto? Eso es lo que habla del pecado imputado, viene directamente de Adán. Y el pecado heredado es que viene, ¿cierto?, de los padres, del padre de del que fue su padre y así. Del hijo hay una secuencia, pero las dos posiciones son reales, hermano, tanto el pecado imputado como el pecado heredado, porque todos nacen
de genes de hombres de este mundo, ¿cierto? Y que son pecadores. Así que también se le llama pecado heredado o pecado imputado. En ninguno de los dos casos está mal. ¿Ya? Recordemos que cuando Cristo sanaba, Cristo sana, ¿cierto? Pero también en aquel tiempo de su ministerio, cuando él sanó mucho, le preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque obviamente da como a entender que el pecado también es heredado, ¿cierto? No hay allí un paralelo en eso. Eh, entonces, esas dos situaciones se dan y las dos son correctas, pecado imputado o pecado heredado. No más que se entiende que el pecado imputado viene directo, y así es. Y en el fondo llega a lo mismo. ¿Ya? No hay forma de escapar, la humanidad de escapar del pecado. ¿Ya? Entonces el hombre fue esclavo del pecado. Este pecado trajo consigo una corrupción permanente, una corrupción que dada la solidaridad de la raza humana tendría un efecto no solo en Adán, sino también en todos los descendientes, lo que explicábamos. Por allí, Becor, ¿cierto? La teología sistemática, hay que aclarar que aunque Adán acusa a Eva y a su vez Eva inculpa a Adán, este último solo fue el agente causante que el primer hombre y la mujer fueron atraídos a cometer esta transgresión. Bueno, pero lo cometieron. Parecía fácil porque en realidad que ellos no debían comer de un solo árbol, de todo lo demás podían comer. De todos los demás podían comer, pero de uno solo. El hombre no pasó la prueba probatoria, o sea, el probatorio, el estado probatorio no lo pasó. ¿Eh? Tenemos aquí en el punto 3 consecuencias del pecado, la muerte en tres ámbitos. La clara advertencia dada por Dios a Adán sobre las consecuencias de comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, alertaba sobre la llegada de la muerte, Génesis 2:1-7, la muerte puede ser contemplada en tres ámbitos, espiritual, física y eterna. Por allí dice cierto ese verso, más el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ese fue lo que Dios le había dicho. Entonces tenemos primer punto espiritual. Se puede definir como un estado de distanciamiento espiritual de Dios. En la teología sistemática de MacArthur, ¿cierto? Extraído de allí, dice que Dios se aparta del hombre a causa del pecado y éste muere, ya que únicamente en comunión con su Creador vive realmente. La culpa que llevamos en nuestro estado de muerte espiritual solo es redimida por la obra del Hijo de Dios en la cruz. Obviamente esa es la única manera, ¿cierto? Lo sabemos que sin Cristo hay una muerte espiritual, o también lo que le pasó al hombre, cuando pecó ya se terminó la comunicación con Dios. Sabemos que Dios se paseaba en el huerto, conversaba con Adán y había una comunión, todo eso lo sabemos los que somos cristianos, pero después hubo muerte espiritual y bueno, después también muerte física. Número 2, punto 2 allí, física. Génesis 3:19 nos revela eso, ¿cierto? Porque Dios le dijo al hombre que tenía que comer, comer del pan con el sudor, ¿cierto? De su rostro y iba a volver a la tierra, porque de ella fue tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Es lo que por allí dice Génesis 3:19. Nos revela que la muerte física no vino de forma inmediata al hombre, sino que Dios lo sentencia esforzadamente conseguir el alimento y volver al polvo finalmente. Inclusive la primera muerte física que se muestra en las escrituras es la del animal, ¿cierto? Cuando dice Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y posteriormente la muerte humana, la muerte de Abel, ¿cierto? En manos de su hermano Caín. Las escrituras muestran repetidamente la culminación de la historia de sus personajes con la muerte. Sí, después vienen, ¿cierto? Algunas listas allí, algunas genealogías y todos mueren, obviamente, todos mueren físicamente. Algunos duraron más tiempo, pero al final todos morían. El pecado trajo la muerte
espiritual, para que vayamos resumiendo, trajo la muerte física también, y que deja sus vestigios hasta los días de hoy, ¿cierto? Del polvo eres y al polvo volverás. Y tenemos la número tres, eterna, la muerte eterna, ¿cierto? Eterna. La muerte eterna se puede definir con el encuentro con una vida después de la muerte, lejos de Dios. Por allí también Apocalipsis, ¿cierto? Revela algo por allí. También nos revela que que el hombre, la incredulidad del hombre le lleva al sufrimiento eterno, ¿cierto? Al expirar. Es la muerte eterna, que la palabra también le llama la resurrección a la condenación, enojo, ira, tribulación y angustia, la destrucción eterna, el lago del fuego, el castigo del fuego eterno, le llama la palabra el castigo eterno, al lago de fuego ardiente en azufre, la muerte segunda, el infierno, en griego el tártarus. ¿Ya? Hay muchas formas de definir esa muerte, la palabra la tiene, pero esa es pero esa es una realidad. Entonces, cuando la Biblia insinúa la expresión para siempre jamás, porque siempre habla eso, la palabra dice que será el lloro y crujir de dientes, y cuando la Biblia insinúa esa expresión, para siempre jamás no salir de allí, se refiere al tormento, ¿cierto? Una palabra griega, aion o aionios, la cual significa una sucesión indefinida de siglos o hasta los siglos de los siglos. Ese término se usa para expresar la eternidad indefinida. Es un horror, ¿cierto? El infierno. La doctrina del tormento consiste, consciente y eterno. Eso es lo que es. Para los hombres impenitentes es claramente revelada por la palabra de Dios. Nosotros no debemos creer esta doctrina de una manera fría, no debemos tomarlo así, cierto, intelectual o argumentativa, sino que permitiendo que el corazón, cierto, se impregne de ella para sentir una compasión o una profunda compasión, cierto, por las almas y trabajar con el celo por la salvación de los perdidos, que también eso eh, es muy consciente, tenemos que ser conscientes de aquellos que se pierden. Debemos simplemente predicar la palabra. En consecuencia, hermanos, debemos luchar por salvar las almas, salvar a los seres humanos, ¿cierto?, del infierno y de la agonía consciente a la cual se precipitan, ¿sí? Y debemos hacerlo ahora, porque después ya es tarde. La noche viene cuando ninguno puede trabajar. Hay tiempo en nuestra oportunidad de hacerlo, de salvar las almas. Entonces, a la muerte eterna. También tenemos la transmisión, ¿cierto? B, tenemos a la muerte en tres ámbitos. B, la transmisión. Dice, con frecuencia los teólogos usan el término pecado original para referirse a la acción cometida por Adán en Génesis y también por el pecado sucesorio que tienen todos los seres humanos al ser descendientes de él. Algunos de los pasajes en las escrituras que respaldan la idea de un pecado original heredado, ahí está lo que conversábamos en el pecado heredado, Salmo 51:5, aquí nos dice lo que tratamos. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, lo que decía en Salmo 51. En Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una condición, ¿cierto?, de una vida apartada de Cristo. Es lo que todos éramos, ¿cierto? Le llamamos el viejo hombre, la vieja mujer, ¿cierto? La vieja naturaleza. Le llamamos, de una y otra manera le llaman los predicadores a esta condición de vida. Pero eso era, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, ¿cierto? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿cierto? Lo mismo que los demás. Estábamos en esa misma condición. Así que le damos gracias a Dios nomás que hemos sido alcanzados por su gracia, ¿cierto? Y ahora nos permite a Dios que lo que hemos recibido por gracia, también por gracia podamos entregar, ¿cierto? La salvación. ¿Mm? La salvación. Romanos 5:12 revela cuatro puntos muy importantes. Ahí, por un hombre, está hablando, ¿cierto? Por Adán,
afirma que Adán fue el causante del ingreso del pecado en la humanidad y por el pecado la muerte. Indica que la muerte llega por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿listo? Revela la transmisibilidad del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, revela la transmisibilidad que se transmite, ¿cierto? Una transmisión del pecado. Va de, 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 de persona en persona, todo aquel que van haciendo. Por cuanto todos pecaron, afirma que sin excepción todos cometieron transgresión. Por cuanto todos pecaron. La transmisión del pecado desde Adán no se limita a tan solo un mal ejemplo, como afirma Pelagio, ¿cierto? Un accidente o un mal ejemplo que eh, es una posición teológica herética, esa, ¿cierto? Pensar que fue un accidente y que los demás no van a heredar el pecado. Eso es falso, ¿cierto? Si así fuera, todos aquellos que desconocen el relato de la caída del hombre carecerían de este mal ejemplo y por tanto no tendrían pecado. Claro, si nosotros creíamos estas posiciones o promovemos estas posiciones, el hombre va a decir, no hay pecado, no existe el pecado, pero el pecado es una realidad. Usted y yo lo sabemos y hay conciencia de pecado también. El pecado es una realidad triste y terrible. Eh, Este hecho puede ser comprobado también de tres maneras, ¿cierto? A través de la enseñanza de la Escritura. Las Escrituras nos dicen que hay pecado. Recordemos que cuando Juan vio a Jesús, cuando tenía que bautizarle, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay pecado en el mundo, ¿cierto? La Biblia lo testifica. La humanidad lo dice también, ¿cierto? Todos son pecadores. La conciencia del hombre también lo dice. Todos son pecadores, cual más, cual menos, pero todos pecamos. Hay conciencia de pecado en la gente. Por eso también la gente viene a Cristo, ¿cierto? Por allí tenemos C, quiebre la relación con Dios. Quiebre la relación con Dios. Este ya es el punto final. Quiebre la relación con Dios. Al morir espiritualmente, como explicamos anteriormente, la relación del hombre con Dios se rompe. Uno, Romanos 1:18 dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos explica que la ira de Dios se acciona por el pecado y la rebelión del hombre. Bueno, ahí Dios en muchas ocasiones deja caer sus juicios. Eh, por allí también, de acuerdo a lo que expresa Romanos 5, el pecado de Adán fue una transgresión que provocó vergüenza y culpa frente a Dios, como lo señala Génesis 3:10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, claro, ¿cierto? Porque estaba desnudo y me escondí. Por otra parte, Adán pierde su comunión con Dios a causa del pecado, ya no tiene el agrado de estar junto a Dios y se esconde. Bueno, eso es lo que hace el pecado, ¿cierto? Sobre todo aquel que ya ha tenido comunión con Él. Y eso nos puede pasar a nosotros. Para que el Señor nos ayude. Juan nos enseña que alejarnos del pecado permite que tengamos comunión los unos con los otros. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, ¿cierto? La luz es una ausencia predice cierto salvación. Y cuando hay luz, eh, hay ausencia de tinieblas. Tenemos que estar en la luz, tenemos que vivir en la luz, ¿cierto? Tenemos que practicar la verdad, tenemos que vivir la comunión. Y sabemos que sí, el Señor nos limpia. Para terminar, las Escrituras nos enseñan que Dios formó al hombre recto. Ese fue el origen del hombre y de la creación, todo perfecto, ¿cierto? Sin culpa y en máxima comunión con Él. Esta es la realidad.
de aquel tiempo. No obstante, la transgresión de Adán introdujo el pecado en la humanidad y ocasionó la muerte espiritual, física y eterna. Desde ese momento, todas las personas viven bajo una separación y corrupción que ningún sistema humano puede solucionar. ¿Sí? El pecado no es una mera ilusión, sino el pecado no es una mera ilusión, ni solo un mal ejemplo, sino una condición heredada que rompe nuestra relación con Dios. Únicamente en Cristo hallamos perdón, restauración, vida auténtica, porque su sacrificio es el único camino para reconciliarnos con nuestro Creador. El único sacrificio que nos, cierto, que nos reconcilia con nuestro Señor es el que hizo Cristo en la cruz. Así que eh, nos alegramos en tener esta maravillosa noticia de parte de nuestro Dios por la sagrada palabra, ¿cierto?, de las Escrituras. Y nos ayude Dios para poder tener conciencia de esto que es una realidad y que es por lo que nosotros tenemos que luchar, ¿cierto? Ir siempre más allá para rescatar las almas, porque el pecado es una realidad latente y no hay nada que pueda solucionar ese tema solo Cristo el Señor, por su obra redentora en la cruz. Bien, hermanos, hasta ahí nosotros quedamos con esta lectura, que ahora tenemos ya las 2 minutos para las 9. Agradecemos al Señor. Yo me había equivocado en la vez pasada porque estaba pensando que después de la cuarta lección era el examen, pero era después de la quinta. Así que ese material ya está preparado el examen. Así que va a llegar a ustedes por medio de nuestra hermana Yanna o ¿cierto? O por los hermanos que están a cargo de esto para que tengan su examen y ahí lo puedan desarrollar. Así que quiero dejar alguna oportunidad, digamos, algún comentario, A ¿cierto? ver, hermano, por acá Catalina Amén, de la Tercera Puerto Montt, que Dios les bendiga a todos los que están amén, conectados. Les saludan al amén. amor del Señor. Por encargo de nuestra hermana Yasnita, que está media afectada de su garganta, no puede hablar, me ¿Ya? solicitó que les dé algunos detalles sobre la evaluación, ¿ya? ¿Ya? Esta evaluación se realizará por medio de un formulario de Google, ¿ya? No va a ser escrita, usted no va a tener que Ah, ya, enviar un claro. documento ni nada, sino que va a ser online, por lo tanto, ustedes van a tener que responder de forma online y nosotros automáticamente vamos a tener sus respuestas, ¿ya? Em, Ustedes pueden ingresar al link que les vamos a enviar, ahí van a ver todas las preguntas desplegadas, divididas por cada lección, ¿ya? Por cada lección son 4 preguntas. La gran mayoría, la verdad es que todas, son de alternativas, ¿ya? Ahora, no por ser de alternativas, le restan reflexión a cada una de ellas, ¿ya? Em, Pueden usar su Biblia, sus apuntes, el texto que enviamos, ¿ya? No hay ni un problema con eso. Pueden usarlos, no hay ningún problema. No olvidar, sí, que la evaluación es de comprensión de las lecciones, no de otros materiales, ¿ya? Porque alguien podría decir, ya, pero el blog de tal persona dice esto, ¿ya? No, usted tiene que estudiar, leer el texto acompañado de las escrituras para poder responder las preguntas. El link que les vamos a enviar no guarda el progreso de lo que usted vaya respondiendo. Por ejemplo, si usted el día de hoy decide responder 3 preguntas, cerrar su computador, seguir mañana, no va a poder hacerlo. Tiene que hacerlo todo de una vez. Ahora, si usted quiere avanzar un poquito ahora, puede ir anotando en una hojita sus respuestas, ¿ya? Cierra su computador, sigue mañana, responde lo que ya registró en su papelito y continúa, ¿ya? Ahora, este link va a estar habilitado hasta el próximo martes a las 9 de la noche, ¿ya? Por lo tanto, usted tiene una semana para poder responderlo, ¿ya? Una vez pasen las 21 horas, está programado el link para bloquearse.
¿ya? Nadie más va a poder responder después de ese horario, ¿ya? De más está decir que respondan con honestidad, de forma individual. El hecho de que usted tenga el texto, tenga su Biblia para responder, no le resta exigencia a la prueba, ¿ya? Porque tiene reflexión, usted tiene que buscar en las escrituras. No siempre es ideal evaluar solo memoria, sino que también la capacidad de reflexión, la capacidad de comprensión de lo que hemos estado viendo en cada una de las lecciones por parte de nuestro hermano Germán. Cualquier otra duda que usted tenga, directo a nuestra hermana Yasnita por WhatsApp, ya que no puede hablar. Eso, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hay una pregunta ahí. Dice, ¿trae retroalimentación la prueba? ¿Aparece al tiro lo correcto? No, no les aparece a ustedes las respuestas correctas. Una vez que nosotros tengamos todos los resultados de todos los que hayan respondido, vamos a entregar la respuesta, perdón, su nota, sus respuestas correctas. No es inmediato el tema de las respuestas correctas. ¿Mi hermano Germán?